Saludos amigos de América Latina y el mundo. Brasil busca consolidar su posición de liderazgo dentro del escenario internacional. La llegada al poder de Luiz Inácio Lula da Silva para un tercer mandato busca devolver al gigante sudamericano a la integración, la estabilidad y la cooperación. Apoyado por los más pobres, los jóvenes, las mujeres y las minorías, el dirigente sindical construye alianza y también fortalece e intenta restaurar la imagen dañada por años del ultraderechista Jair Bolsonaro. Al Mayadín Español da la bienvenida en uno de los estudios centrales acá en Beirut al periodista y analista brasileño Carlos Alberto de Almeida. Bienvenido, Carlos, o si me permite, Beto Almeida, como lo conoce toda Latinoamérica y el mundo. Gracias por la deferencia y la posibilidad de dialogar sobre Brasil, integración y cooperación. Gracias por la invitación. Les propongo, amigos televidentes, acercarnos más a quién es nuestro invitado a través del siguiente material. Veíamos en esta presentación sobre nuestro invitado, quien es analista, periodista, también formador de generaciones dentro de la Universidad de Brasilia, comunicador popular y uno de los fundadores de un gran amigo de Al Mayadín, como es Telesur. Bienvenido a este diálogo con la cadena panárabe Al Mayadín, en este caso su versión en español, profesor Beto. Lula llega a la presidencia en medio de presiones y tras superar más de 580 días de injusta cárcel. La figura de Lula asume su tercer mandato. ¿En qué contexto actual de la región de América Latina llega Lula al poder? ¿Qué diferencias existen entre este mandato en que asumió Lula a inicios de año con respecto a sus anteriores? ¿Cuáles son los retos? Es un honor para mí estar en Al Mayadín. Lula tiene mucho más experiencia y el mundo también ha cambiado mucho. La experiencia del pueblo brasileño hoy para el tercer mandato de Lula es de recuperar políticas públicas que han sido destruidas por Temer y Bolsonaro. Bolsonaro, prácticamente un agente del imperialismo norteamericano y del sionismo, ha destruido empresas estatales, la desregulamentación le hizo varias de derechos laborales, derechos de seguridad social, y todo eso hay que reconstruir, remontar. Y Lula tiene para eso una experiencia mucho más amplia y mucho más marcada por 580 días de cárcel, pero sobre todo por una vinculación muy entrañable con el movimiento social, el movimiento de los trabajadores, con también los sectores de pequeños empresarios que quieren una recuperación de la economía brasileña, la expansión del mercado de consumo y sobre todo, prioridad absoluta, enfrentar el hambre que hoy victima 33 millones de brasileños, siendo un país gran productor de alimentos. Un absurdo. Lula tiene esa prioridad. Lula, lo decíamos, llega a esta presidencia apoyado por las minorías, por los jóvenes, por también la comunidad indígena que fue muchos años maltratada por estas políticas contra el medio ambiente de Bolsonaro. Usted ha mencionado sobre todo la intención de Lula de rescatar y seguir trabajando con la movilización popular. En esa estrategia de gobierno de Lula, ¿cómo entran el movimiento de trabajadores sin tierra, la Central Unitaria de Trabajadores y las demás organizaciones sindicales y demás? Para te dar un ejemplo sobre el papel de los sin tierra, el viaje de Lula a China, estaban los sin tierra en la comitiva y grandes acuerdos fueron hechos de Estado a Estado, pero uno de ellos muy importante
era de que China se compromete a hacer un tipo de acción para industrialización en Brasil, para fabricar tratores para la pequeña producción, o sea, para la agricultura familiar, donde están localizados y trabajan los sin tierra. Entonces no es cualquier intercambio, no es cualquier... Es un intercambio muy direccionado a recuperar la industrialización, prioridad de Lula, y también hay el papel de la Central Única de Trabajadores, por ejemplo, para recuperar las empresas estatales que fueron privatizadas por Temer y también por Bolsonaro. Sobre todo, por ejemplo, la Eletrobras, que es una bandeira que Lula está levantando agora, reestatizar la Eletrobras, y también partes de la Petrobras, la grande estatal brasileña, muchas partes de algunos activos que fueron privatizados de manera ilegal y criminosa. Y eso hay que recuperar porque son las dos palancas fundamentales para la integración energética y para la inversión en un proceso de industrialización en Brasil, que es de las primeras prioridades de Lula. Hablábamos de los daños que causó la gestión de Jair Bolsonaro, la militarización también dentro de la población brasileña, el aumento del crimen. En este escenario en el que Lula llega al poder a dirigir a este gigante sudamericano, ¿qué limitaciones pudiéramos señalar o qué retos debe enfrentar Lula en medio de una influencia, de una instalación de la derecha, la ultraderecha? Y no podemos olvidar el acecho de Estados Unidos también dentro de la derecha brasileña. ¿Qué retos, qué limitaciones debe enfrentar este nuevo gobierno de Lula? No podemos olvidar que Estados Unidos ha organizado prácticamente dos golpes de Estado, um em 1964 y otro en 2016, derrubando a la presidenta Dilma Rousseff y encarcelando Lula. Para eso usó un expediente que se llamó la Operación Lava Jato, que en verdad era una injerencia dentro del judiciario brasileño, de la economía brasileña, para destruir la ingeniería nacional y hacer de Brasil, que puede ser un gran player internacional, un gran portador de acciones de construcción de otro tipo de relaciones internacionales para construir el mundo de multipolaridad y destruir esa capacidad brasileña. Pero hay que tener mucha atención, y Lula lo tiene, que el Congreso brasileño hoy, y ahí está una de las limitaciones, tiene una mayoría que es bolsonarista. También hubo un cambio muy peligroso que hizo Bolsonaro, que es dar autonomía al Banco Central. Y hoy prácticamente el Banco Central, que es presidido por un bolsonarista, hace un sabotaje a Lula, impedindo que tenga los recursos necesarios para los proyectos sociales, sobre todo los proyectos de reanimación de la economía, para la expansión del mercado consumidor, para aumentar el poder adquisitivo de los salarios, para incluso hacer las inversiones substantivas en la infraestructura de que Brasil necesita, porque es un país de 215 millones de habitantes en franco crecimiento y necesita de puentes, hospitales, escuelas, carreteras, todo eso. Y el Banco Central hace un sabotaje para que Lula no tenga los recursos para estas inversiones indispensables. Además de esas limitaciones que usted mencionaba, a pocos días de asumir la presidencia, los bolsonaristas intentan llevar a cabo un golpe, manifestaciones en las tres principales opciones de poder dentro del gobierno de Brasil. ¿Cuánto influyó esto en la política de Lula hacia lo interno para saber quiénes son sus rivales, por llamarlo de alguna forma, quiénes pudieran ponerle obstáculos durante su gestión y cómo enfrentar también, cómo llegar a alianzas, al diálogo, al entendimiento para restituir a Brasil en esa condición de gigante sudamericano y de posición también dentro de América como un componente fuerte de integración y de estabilidad? El intento de golpe del día 8 de enero fue un mensaje enviado por la extrema derecha continental e internamente también,
de que estarão sempre buscando impedir que Lula pueda hacer tudo o que quiera. Joe Biden manifestou de maneira muito injerencista que não lhe gusta que Lula se acerque, por exemplo, de los BRICS, para consolidar los BRICS, para ter relações com China, para ter relações com outros países. Isso é uma ingerência. E Lula maneja com muita inteligência, porque sabe que para ser reelecto por la tercera vez, tuvo que hacer una alianza muy amplia con sectores que no son de la izquierda todos, no son sectores, algunos incluso fueron sus adversarios en el pasado, como el propio vicepresidente Geraldo Alckmin. Pero con mucha inteligencia, mucha habilidad, Lula va construyendo puentes, haciendo con que el campo opositor tenga fisuras que pueda ser aprovechada para aprovar los proyectos necesarios de una agenda de Lula, que es prioritariamente de hacer justicia social y retomada de desarrollo económico, la reindustrialización sobre todo. Es necesario manejar con mucha cautela, porque en 8 de enero la derecha, los fascistas, llegaron a entrar al Palacio, las dependencias del Palacio de los 3 poderes y cercano al gabinete del propio Lula. Este mensaje indica que Lula tiene que caminar con mucha experteza, con mucha capacidad, con mucha habilidad y construyendo puentes, pero sobre todo marcando la prioridad de movilizar los movimientos sociales, porque ahí sabe que ahí está su principal fuente de apoyo con cualquier reto que venga, los más duros que puedan venir. Y para eso Lula está se preparando, buscando alianzas internacionales de un campo antiimperialista, ¿no?, por todo lado, y también internamente construyendo la retomada de una agenda que es muy preciosa para los movimientos sociales. Y esa agenda también incluye la visión de recuperar ese prestigio que Bolsonaro afectó, dañó y pudiéramos calificar también que destruyó en cuanto a la visión de Brasil en su política exterior. Recientemente se acaba de celebrar en Brasil una cumbre de países sudamericanos. ¿Qué resultados ya se pueden palpar de este evento donde vimos el estrechón de manos, el regreso a suelo brasileño de un presidente Nicolás Maduro, de un Alberto Fernández, de un boliviano como Luis Arce, del colombiano Gustavo Petro, que intentan darle vida a una América que ya tiene una declaración de paz, pero fortalecer ese concepto de integración, de dejar de ser ese patio trasero que la doctrina Monroe llamó o le dio el derecho a los Estados Unidos de saquear nuestra riqueza. ¿Qué significa esta cumbre? Y bueno, la posición de Lula para rescatar la UNASUR. Son hechos muy importantes porque es una cumbre de 12 países, 12 presidentes sudamericanos que tienen una experiencia común necesaria, tienen fronteras, tienen necesidades muy especiales de obras de infraestructura y sobre todo tienen una necesidad de unificación de agenda de crecimiento. El ex presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, decía que llegaríamos al siglo XXI o unidos o esclavizados. Tiene que ser unido, por eso Lula convoca con su liderazgo a esa cumbre y ya se hacen sentir algunas políticas muy claras. Por ejemplo, la Petrobras va a volver a hacer inversiones en Venezuela, en Bolivia, en Guyana. Ya está acordado una agenda de obras de infraestructura porque son necesarias puentes, carreteras. Es necesaria una acción común de los estados para la defensa de la Amazonía, que no debe ser apenas obra de ONG. No, tiene que ser los estados soberanos defendiendo políticas estatales para preservar la Amazonía para un desarrollo inteligente que sepa convivir con la necesidad de preservar la naturaleza, pero no de hacer un santuario, porque ahí hay millones de personas que necesitan de electricidad, de medicina, de escuela, de desarrollo finalmente. Y además que eso se planteó en esa cumbre la necesidad de una
digamos, una moneda, una acción monetaria, una moneda que escape de la dictadura del dólar para hacer intercambios entre los países sin depender del dólar, haciendo así una soberanía monetaria que es muy importante para esta región que necesita tener mucho más autonomía. El simple hecho de que tenga sido hecha esa reunión es una victoria, un triunfo de la integración, porque Estados Unidos siquiera quería que hubiera ni UNASUR, ni que se hable de UNASUR, ni que se hubiera hecho esta reunión. Eso ya es un triunfo. Y para tanto, la presencia de países como Venezuela, que estaban muy bloqueados, sancionados, como otros lo son también, pero sobre todo la retomada de una relación con Venezuela que va a tener efectos muy importantes, impactos muy positivos para el ALBA, por ejemplo. Doy un ejemplo muy práctico. Sí. Brasil va a volver a comprar electricidad de la represa de Guri de Venezuela. Isso já é uma maneira de reanimar tanto a eletrificação do norte do Brasil como também de Venezuela, da economia venezuelana. Isso foi decidido aí nessa cumbre de presidentes sul-americanos. Ou seja, há uma agenda em marcha de la integração que já se iniciou ao começo do ano com a reunião da CELAC. Isso é uma marca de Lula. Bolsonaro havia excluído o Brasil do mundo. Exacto. Lula vuelta con Brasil y Brasil vuelta para ser una palanca de desarrollo y de integración de los pueblos sin injerencia de Estados Unidos y del imperialismo. Y en esa integración, en esa exclusión que dañó a Brasil por parte de Jair Bolsonaro, Lula también mira más allá del continente de América. Los BRICS es la expresión de una alianza que se consolida, que hace frente a este dominio unipolar aparente de Estados Unidos y las potencias occidentales. Usted hacía referencia a al impulso de una moneda común. Los BRICS se consolidan. El ejemplo de Lula, el ejemplo de Brasil dentro de esta alianza, dentro de este bloque, ¿cómo pudiera influenciar, posibilitar la entrada de más países que han solicitado ingresar a BRICS para consolidar a este bloque? Una cosa que Lula dijo ahí muy claramente es que defiende el ingreso de Venezuela al BRICS. Eso tiene un mensaje político, porque Venezuela es un país acosado, bloqueado, asediado por Estados Unidos y por otras naciones imperialistas. Y Lula menciona su apoyo, su prestigio, el papel de Brasil para defender el ingreso de Venezuela. Pero el BRICS es mucho más. El BRICS es un instrumento ya consolidado de países que ya están haciendo en la práctica una reforma monetaria, porque Rusia, China, junto con otros países como Irán, ya hacen acuerdos sin la presencia del dólar. Y Lula va a la reunión del BRICS y va a China, como fue a 2 meses atrás, y defiende ahí una humanidad sin submeterse al dictamen del dólar. Eso tiene una importancia enorme, porque en otros momentos de la historia, países que tuvieron la intención de escapar del dólar fueron gravemente masacrados, como se conoce muy bien los hechos. Pero nesse momento temos outra situação. O questionamento do dólar se dá com países como Rússia, como China, como os integrantes do BRICS, e muito mais que isso, a expansão do BRICS, incluso buscando com que alguns países da região do Oriente Médio, Médio Oriente, também ingressem em los BRICS, significará um golpe muito profundo ao petrodólar, que foi uma maneira com que o imperialismo capturou muitos países. Pero o petrodólar, com o fortalecimento de outras moedas, de uma moeda que não se submeta ao dólar, isso vai significar um golpe muito profundo ao império. Por isso, a grande preocupação da Casa Blanca de acusar a Lula de ser um papagaio, de maneira muito desrespeitosa, incluso de Joe Biden, contra um mandatário como Lula, acusando-lo de ser um papagaio de Rússia, por exemplo.
No, Brasil tiene su política, su soberanía, tiene acuerdos soberanos con otros países y quiere construir un mundo multipolar. Lula fue electo para eso, no fue electo para seguir haciendo lo mismo. Pero más que eso, en esta visita a China, Lula planteó la necesidad de que los intercambios no sean solamente convencionales, de apenas aumentar la exportación de materia prima, de productos, digamos, primarios, que Brasil tiene una gran exportación para China, por ejemplo, pero sea mucho más acuerdos que posibiliten una integración de Brasil en ese nuevo mundo multipolar, pero recuperando su industrialización. Porque hace 40 años, 50 años, Brasil tenía, por ejemplo, un producto industrial bruto superior al de China, superior al de los llamados tigres asiáticos somados, y Brasil regredió. Pero entonces Lula está planteando retomar un protagonismo, pero para eso necesita que todos los países de América Latina y de América del Sur, en ese momento, también crezcan. O sea, hay que crecer juntos. Ese es el mensaje que Lula está dando cuando va a Pekín, cuando va a esa cumbre sudamericana, cuando va a la reunión de la CELAC. Tenemos que crecer juntos. Y también en ese crecimiento justo es necesario la estabilidad, la seguridad y la paz. También se ha visto desde los primeros meses de su gobierno la proyección de Lula, de su diplomacia, de llegar a un fin entre la guerra de Rusia, Ucrania. Incluso Lula se ha manifestado su disposición a acompañar a China también en establecer las condiciones para un diálogo, para un entendimiento. Sus valoraciones sobre la postura de Lula con respecto a este conflicto, ¿cómo es visto esto dentro de los analistas, los expertos del pueblo brasileño? ¿Cómo mira la derecha, la ultraderecha, que intenta en todo momento atacar a Lula, su posición con respecto a este conflicto? El pueblo brasileño quiere la paz, claro. Todos queremos la paz, pero hay que respetar los derechos de los países. Rusia tiene que ver respetadas sus capacidades de seguridad, de desarrollo, ¿no? Sus razones históricas deben ser respetadas también. Lula tenta ser un mediador, discutiendo proyectos. Y cuando fue la guerra, la agresión contra Irak en 2003, Lula fue invitado por George Bush a participar y dijo no. No, la guerra de Brasil es contra el hambre. Ahora Lula está diciendo lo mismo. Nosotros tenemos que hacer un acuerdo internacional respetando la soberanía de los países para hacer una guerra contra la miseria, la pobreza que se expandió vertiginosamente por todo el planeta. Incluso muchos países de Europa están en recesión, en retroceso, ampliando su pobreza y desempleo. Entonces, esa es la agenda fundamental que Lula plantea en los foros internacionales. Es interesante porque no vamos a hablar de apenas guerra, paz, pero así, la paz no es abstracta. La paz tiene que venir seguida de desarrollo de los pueblos, elevar el padrón de vida, más salud. Y eso hay países que contribuyen muchísimo. Como el caso de Cuba, por ejemplo, que durante toda esa crisis ha mandado, nunca ha cesado de enviar medicinas, brigadas médicas para ayudar a los países. Ese mensaje está muy sintonizado con el mensaje de Lula cuando plantea la necesidad de buscar un acuerdo para superar la pobreza. La guerra tiene que ser contra la pobreza. Le propongo, Beto, hacer una pausa en esta conversación. Al regreso estaremos dialogando sobre temas también abordados aquí como la integración y la resistencia, lo que une a los países de América con el mundo árabe, la causa palestina y el ejemplo de la resistencia. Ustedes, amigos televidentes, mantengan la sintonía. Hablamos de Brasil, de integración y también de la fortaleza y los avances hacia un mundo multilateral.
Retomamos el diálogo en Al Mayadín Español con el analista y periodista brasileño Carlos Alberto Almeida. Beto, para todos los amigos televidentes de América Latina y también del mundo. Lo decíamos antes de la pausa, la conexión, los vínculos entre el mundo árabe y América Latina. En Brasil hay amplia comunidad de descendientes del mundo árabe, en este caso libaneses, palestinos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo es visto Medio Oriente, esta región, en los medios, en el pueblo brasileño? Sí, en Brasil la causa palestina es muy fuerte, es muy cara para nosotros. Creo que hay una deuda de la humanidad con el pueblo palestino, que tiene el derecho a tener su patria, su cultura, a tener su soberanía respetada, y no ese crimen que es perpetrado por Israel contra los palestinos. En Brasil hay una embajada palestina, hay seguidos acuerdos que se están organizando con los países, no solo con Palestina, pero también los países árabes. Brasil ha apoyado muy fuertemente, por ejemplo, la cumbre de países latinoamericanos con países árabes, cuando estaba todavía vivo el saudoso y querido presidente Hugo Chávez. Lula y Hugo Chávez hicieron mucha fuerza para hacer esa agenda que debe ser retomada. O sea, nuestros intercambios por la presencia del imperio todavía es ainda muy pequeña. Se puede ampliar muchísimo entre Brasil y los países de esa región, pero sobre todo con la embajada palestina presente se pueden organizar acciones más fuertes del pueblo brasileño, y Lula es un defensor de la causa palestina con mucha lealtad, con mucha firmeza. Entonces, yo creo que esa es una agenda para expandir, no solo en Brasil, pero en toda América Latina. Así como el pueblo palestino está siendo víctima de esa agresión sin fin criminal de Israel y con el apoyo del imperialismo, también hay una resistencia en América Latina, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, que resisten a todo tipo de asedio, agresión, sanciones, bloqueo, para impedir que estos países puedan comunicarse, integrarse con los demás para crear otro tipo de relaciones económicas con soberanía, con mucho más igualdad, con justicia social. Entonces, las luchas de resistencia son las mismas. Y yo he visto acá en Líbano, donde por primera vez estoy, una presencia fortísima de la causa llevada por la resistencia libanesa. Eso me emociona mucho. Me comprometo a llevar ese mensaje por donde voy, por América Latina, defendiendo este mensaje de la resistencia palestina, que tiene un derecho histórico de existir, como debe la humanidad reconocer. Y es un absurdo que la humanidad no tome las acciones que tiene que tomar para abreviar todo ese sufrimiento, ese crimen que es practicado por Israel contra el pueblo palestino. Me comprometo a ser en Brasil un portavoz de la causa de la resistencia palestina y de los pueblos de esa región que quieren soberanía y no injerencia de Israel en sus asuntos internos. Al final es un mismo enemigo, Estados Unidos, su proyecto expansionista, sus ambiciones, sus injerencias, afecta tanto a los pueblos del mundo árabe como a los pueblos de América. Usted decía del ejemplo de la resistencia de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, la resistencia de Brasil y de una serie de países también que han resistido sanciones y bloqueos. En el mundo árabe actualmente camina hacia el entendimiento después de estar en conflicto. Varias naciones que estuvieron en conflicto por décadas van hacia el entendimiento. Está el caso del acuerdo de relaciones entre Irán, Arabia Saudita, el regreso de Siria después de más de una década de agresión injusta a la Liga Árabe. Bueno, para decirlo de la forma correcta, los países árabes regresan a Siria y estos indicadores dan el criterio de un entendimiento.
¿Cómo usted valora, después de estar aquí en Líbano, las capacidades de la resistencia libanesa, de la resistencia palestina y de los demás actores de la resistencia en Yemen, también en Irak y liderados sobre todo por Irán para hacer frente a este proyecto estadounidense que en la región de Medio Oriente tiene como aliado al sionismo? Yo creo que el cambio que estamos viviendo hoy en escala global, con mayor protagonismo de Rusia, de China, de Irán, de India, de países de los BRICS, con la vuelta de Lula a Brasil, con la vuelta de Brasil como un gran actuador, accionar por justicia mundial, eso también tiene mucha importancia para lo que está pasando en esta región. Observamos con mucha atención, porque Brasil en el pasado tuvo mucha presencia económica acá, en esta región, incluso con sus grandes empresas actuando y construyendo obras de infraestructura en varios de los países de esta región. Incluso Brasil ha quebrado el bloqueo que se impuso en aquella época, el primer bloqueo en los años 70 contra Irak. Brasil actuó de manera soberana, quebrando el bloqueo y forneciendo obras, servicios, participando y haciendo intercambio con el petróleo. Entonces, no es de ahora que Brasil tiene una postura de defender elementos muy importantes de la causa árabe. Pero recientemente, ese mundo global y ese mundo multipolar que está siendo construido conquistó, porque para mí una conquista, ese acuerdo entre Arabia Saudita e Irán, ¿no? Que es algo inesperado, que no se imaginaba esa posibilidad a corto plazo y que ya tuvo un efecto muy concreto con el cesar fuego en Yemen, por ejemplo. O sea, eso significa que la agenda que era antes de la guerra va siendo de poco a poco substituída o alterada por también varios países árabes que quieren ingresar en los BRICS. Y eso afecta enormemente la injerencia, la hegemonía de Estados Unidos en la región. Brasil hace parte de ese cuestionamiento, hace parte de un apoyo para crear otra relación de fuerza internacional, digamos que un campo antiimperialista internacional que debe se ampliar y debe aumentar sus cooperaciones, sus formas variadas de cooperación, defendiendo los bancos públicos, defendiendo otra moneda sin injerencia del dólar, defendiendo la posibilidad incluso de acuerdos bilaterales muy amplios. Brasil tiene una relación muy importante con Irán, con China y con Rusia, pero todo eso se puede consolidar con un accionar del Banco de BRICS también volcado para una, digamos, políticas de desarrollo en la región del Medio Oriente. Todo eso es muy posible. Irán pidió ingreso en los BRICS, Argelia pidió, muchos otros están pidiendo, Argentina. Todo eso significa un cambio en la relación de fuerzas internacional, de la cual hace parte Brasil, pero que hoy tenemos una diferencia de décadas atrás. Hoy hay instrumentos, hay el Banco de Desarrollo de los BRICS, hay el BRICS, hay sistemas de bloques que se están consolidando como CELAC, como la vuelta de UNASUR, que creo que se va a consolidar también, el fortalecimiento de Mercosur para escapar de esa demoníaca hegemonía norteamericana y que apoya a Israel. Entonces, significa que el mundo está cambiando en dirección a construir la multipolaridad y eso significa una posibilidad de más justicia social, de más incluso fortalecimiento de las causas más sagradas que tenemos en cada región. En esta región, la causa de la resistencia palestina, la causa palestina que el mundo todo tiene una deuda con los palestinos y los debe apoyar firmemente. En ese cambio que usted hacía alusión en anterior diálogo con el profesor ex diplomático venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein, él advertía y hacía un señalamiento sobre la necesidad en este contexto actual de entendimiento, de acercamiento, de prestar atención a la guerra mediática comunicacional.
la manipulación de las grandes corporaciones mediáticas sobre determinados elementos, sobre determinados acontecimientos del mundo, y él señalaba y llamaba la atención a los ciudadanos de ir a buscar la verdad. Usted es analista, es periodista, es también comunicador popular, fundador de Telesur. ¿Cómo se debe buscar esa verdad en los medios? ¿Cómo se ve esa verdad reflejada hoy en Brasil y hacia qué elementos o hacia qué caminos debemos transitar para, bueno, hacerle frente a esta guerra mediática y acompañar también los otros pasos que sean en el orden económico, político, diplomático? Esse tema é central. Por invitação do presidente Hugo Chávez, eu participei da fundação, tive o honor de participar desde a fundação da Telesur. E vi como o presidente Hugo Chávez pensava de maneira estratégica a necessidade de uma informação liberadora, descolonizadora, capaz de enamorar os povos por la cultura, por la história, por la política, más allá de las agendas simplesmente comerciales. Claro que el comercio es importante, pero también se debe consolidar con otros elementos para que esas alianzas sean realmente integrativas. Y para eso es necesario un periodismo de integración, porque el periodismo de desintegración ya lo existe. El periodismo imperial de hegemonía por la guerra, el periodismo patrocinado por la industria armamentística. Nosotros queremos construir un periodismo de la solidaridad, de la cooperativación de las personas, de los pueblos, para serem hermanados, para serem cooperativos, para serem solidarios, pero no en abstrato, para tenerem políticas de intercambio de medicina, de cultura, de educación, como lo hace, por ejemplo, Cuba, enviando ahora mismo educadores para Honduras. Cuba está ayudando a eliminar el analfabetismo en Honduras. Entonces, hay varios ejemplos en la humanidad de eso. Somos capaces, pero el periodismo de integración, otro periodismo, también es posible practicar. Y por eso, para mí es un honor estar acá en la TV Almayadín, porque sé que practican este periodismo de descolonización antihegemónico, un periodismo que facilita la construcción de una conciencia en la humanidad en favor de la civilización que haberemos que construir, que no es de imposición, no es de violencia, no es de opresión, pero sí de una humanidad cooperativa verdaderamente solidaria y libre de todo tipo de opresión, incluso superando las miserias, las pobrezas y las maneras de embrutecimiento que todavía hay. En ese camino de esa cooperación de los medios globales del sur-sur para enfrentar estos discursos hegemónicos impuestos por el imperialismo, también por los medios occidentales. Usted decía Almayadín, están el caso de Telesur, de la Agencia Latinoamericana Prensa Latina, con más de 6 décadas también brindando la verdad, pero surgen otras alternativas. Está RT en Russia Today, también está la televisión de los BRICS. Hay ciertos avances hacia esa integración que usted llamaba de los medios. Todo parece indicar que el escenario actual es positivo para los países que abogan por un mundo de paz, de estabilidad y de cooperación. Hablábamos de la guerra comunicacional. Desde su experiencia como comunicador, como analista, ¿hacia dónde tenemos que poner énfasis para no dejarnos arrebatar este acercamiento, este entendimiento, estos pasos fuertes que está dando el mundo, la izquierda, los gobiernos progresistas de estabilidad y de paz? Por ejemplo, hay que fortalecer las comunicaciones públicas. Hay que fortalecer los varios matices de comunicación que es posible hacer, por ejemplo, integrando Telesur con otras televisoras públicas de América Latina, mucho más fuerte. La TV Brasil, por ejemplo, tiene un papel a cumplir, porque hoy no se conoce la realidad verdadera de Venezuela agredida. En Brasil no se conoce por la guerra comunicacional. Y tenemos fronteras comunes y tenemos destinos comunes a construir entre Brasil y Venezuela. Y se está retomando por esa
política del presidente Lula en su tercer gobierno de hacer un intercambio cooperativo. Pero la información tiene su valor indispensable, porque crea la conciencia en la ciudadanía, crea gentes protagonistas en los pueblos, para que estas causas no sean desconocidas y no sean adulteradas por la comunicación imperial que busca mentir, mentir y mentir. ¿Usted para cree, evitar... Permítame que le interrumpa siguiendo esta línea de pensamiento que usted hacía referencia ahora? ¿Usted cree que desde los gobiernos se puede articular una comunicación que no sea solo de mostrar al público las políticas del gobierno, las acciones que está haciendo, sino también darle un margen amplio a toda la sociedad dentro de estos gobiernos, a todas las sociedades dentro de la región y del mundo en sentido general? ¿Se puede hacer comunicación desde los gobiernos, no solamente desde el punto de vista político? Sí, no es solamente una comunicación estatal. Estatal. La comunicación pública involucra várias ações, inclusive setores privados que são capazes de entender esta outra agenda necessária da humanidade. Há muitos setores que têm essa capacidade de entender, mas há, por exemplo, televisoras comunitárias, há televisoras educativas, há televisoras sindicais, há conjunto de instrumentos, onde incluso de meios privados, que se sintonizam na agenda necessária para os países, para a integração. Lo que sí é necessário é um periodismo com um conceito de que a notícia é um instrumento de integração, que pode e tem a capacidade de construir consciência capaz, por exemplo, de pavimentar os caminhos. ¿Por que Brasil não pode ter uma relação com Venezuela ou com a Argentina que seja para promover o crescimento ao mesmo tempo de los três países? ¿Por que não? ¿Por que se hace uma campanha para excluir Venezuela del Mercosur e muita gente se confunde, ¿no? ¿Por que el imperialismo hace uma campanha contra Nicaragua, que está cumprindo com sua constituição, com eleições livres que hicieron e haciendo uma política social muito importante, com educação gratuita, com saúde gratuita, mas é agredida por o imperialismo como se fosse um governo monstruoso? Não, isso é necessário, então, poner a verdade em la mesa, esclarecer, pero para isso há que ter meios de comunicação com uma política pública de comunicação que involucre tanto o setor público como o setor estatal, como os setores privados também com esta capacidade. A Constituição de Comunicação em Brasil, por exemplo, tem um capítulo que diz a integração entre comunicação pública, privada e estatal. Eu creio que isso é totalmente possível para fazer florescer uma pluralidade, uma diversidade, que para o imperialismo é impossível, ele não admite a discussão, o questionamento, a controvérsia, não impõe mentiras, mentiras e mentiras. E nós necessitamos fazer florescer todo tipo de informação, como na cultura também, para que os povos se conozcam, se enamorem e com isso puedan ser solidários em la política, em la economia, em la cultura, em la música, em ações finalmente para outro mundo possível multipolar que estamos construindo. Muchas gracias, Hueto, por estas valoraciones, con estas consideraciones sobre comunicación, sobre la necesidad de una noticia de integración y de conocer la verdad. Le doy las gracias por esta deferencia con Al Mayadín Español, y a ustedes, amigos televidentes, los invito a mantenerse informados, a acudir a los contenidos de Al Mayadín y de todos los medios que apoyan la verdad, que apoyan el multilateralismo. Hemos estado dialogando con el analista y periodista brasileño Beto Almeida. Si usted quiere conocer de la posición fuerte de Brasil, el liderazgo de Lula y de los pasos hacia la integración, no deje de sintonizar este diálogo. Nosotros nos volveremos a encontrar. Hasta un próximo encuentro.